Me dijeron, estás por tu cuenta financieramente. Luego, una semana después, le entregaron a mi hermana las llaves de un apartamento, 2 habitaciones, vistas a un lago, un lazo en la puerta. Nadie preguntó si tenía dinero para el alquiler. Nadie se dio cuenta cuando desaparecí. 4 años más tarde, mi nombre apareció en Forbes y mi investigación lo cambió todo. Fue entonces cuando mi madre apareció sin ser invitada, sonriendo como si fuera la dueña del lugar. Dijo que había venido a celebrar. Pero en su bolso había un trozo de papel que hizo que se me helara la sangre. Pensé que quería el perdón. Quería algo más, algo que valía exactamente $1 millón. Mi nombre es Linda Hayes. Crecí en una casa que parecía normal desde la calle. 2 pisos, setos recortados. El tipo de lugar donde los vecinos saludaban desde las entradas de sus coches y decían, ¡qué familia tan agradable! Sin embargo, por dentro era como vivir en una obra de teatro en la que yo era la suplente que nunca salía a escena. Mi madre, Margaret, dirigía la casa como una directora con una actriz favorita, mi hermana Sophie. Cada conversación giraba en torno a ella. Cada foto en la repisa de la chimenea la tenía a ella en el centro. Si yo aparecía en el encuadre, era por accidente. Sophie brillaba. Era la bailarina, la pequeña, la que mamá llamaba su milagro. Cuando ella actuaba, papá se levantaba para grabarlo. Cuando yo llegaba a casa con notas perfectas, él ni siquiera levantaba la vista de su periódico. Mamá decía, en esta casa no presumimos, Linda, pero de alguna manera, presumir de Sophie estaba bien. A los 16 años, Sophie recibió un coche con un lazo rojo. Yo recibí su viejo pase de autobús y un recordatorio de que debía estar agradecida. La cena era el mismo guión cada noche. Papá hablando del trabajo. Mamá elogiando a Sophie. Yo, retirando los platos mientras fingía que no me importaba. El olor a detergente de limón se convirtió en el aroma de la invisibilidad. Me decía a mí misma que era fuerte, que ser invisible significaba que era independiente. Pero incluso entonces, sabía que era una mentira. Cuando entré en la universidad, ensayé durante días mi petición de ayuda con la matrícula. Esperé a que papá estuviera relajado, con el periódico doblado y la televisión zumbando bajo. Necesitaré ayuda con el alojamiento y la comida, dije con cuidado. Mamá no levantó la vista de su cesto de la ropa. Papá solo murmuró, ¿tienes becas, verdad? Ya tienes 18 años. Te las arreglarás. Esas palabras cortaron más profundo de lo que sonaban. Estás por tu cuenta financieramente. Esa noche, llené los formularios de préstamo bajo una lámpara tenue mientras Sophie dormía plácidamente al otro lado del pasillo. No estaba enfadada, solo vacía, como si una puerta se hubiera cerrado silenciosamente y nadie se hubiera dado cuenta de que yo todavía estaba fuera. La universidad fue un torbellino de laboratorios, fideos instantáneos y trabajos esporádicos. Al principio, enviaba mensajes cortos a casa, todavía con la esperanza de que alguien preguntara si estaba bien. No lo hicieron. El chat del grupo familiar seguía brillando con los nuevos vestidos de Sophie, las vacaciones de Sophie, el compromiso de Sophie con un chico de pelo perfecto. Aprendí a silenciar las notificaciones. Cuando la doctora Elena Cruz me contrató como su asistente de investigación, empecé a sentir algo nuevo, me sentí vista. Me llamó meticulosa. Dijo, no solo sigues instrucciones, piensas. Nadie me había dicho eso antes. Me introdujo en el ritmo tranquilo del laboratorio, el zumbido de las centrifugadoras, el aroma limpio del etanol, la pequeña emoción cuando un experimento funcionaba. Fue el primer lugar que no exigía que me hiciera más pequeña. Cuando me gradué, había construido un muro de calma a mi alrededor. Había dejado de esperar aprobación, dejado de pedir ayuda. Creía que era libre de ellos hasta que una foto hizo añicos esa ilusión. Sophie otra vez, con la llave de un apartamento en la mano, un lago brillando detrás de ella. La descripción, felices 21, pequeña. Y en el fondo, un lazo rojo, del mismo tono que el que le pusieron en su coche años atrás. Fue entonces cuando me di cuenta de que algunos regalos no dejan de doler, simplemente cambian de forma. La foto me quemó por dentro más silenciosamente de lo que la ira podría haberlo hecho. No lancé mi teléfono, no lloré, no llamé.
Simplemente me quedé mirando ese lazo rojo hasta que la pantalla se atenuó. Era del mismo tono que cada vez que habían celebrado a Sophie, como si el propio color se hubiera reservado para sus victorias. 2 habitaciones, encimeras de granito, vistas al lago. La publicación lo decía todo. No había un solo mensaje preguntando, ¿cómo estás, Linda? Dejé el teléfono boca abajo y volví a mis notas, registrando las tasas de disolución de polímeros como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, algo definitivo. Después de eso, el hogar dejó de ser un lugar y se convirtió en un concepto que se me había quedado pequeño. Mi beca cubría el alquiler de un apartamento en el sótano del campus. Paredes delgadas, tuberías zumbantes, el leve olor a fideos instantáneos que nunca se iba. Pasaba las noches en el laboratorio persiguiendo números en lugar de sueño. La doctora Cruz venía a ver cómo estaba, preguntándome si alguna vez me tomaba un descanso. Yo me encogía de hombros, los descansos son caros. Ella sonreía con tristeza, como si supiera que esa frase significaba más de lo que yo decía. El semestre siguiente, me llamó a su oficina. Cálida, luminosa, con libros apilados en un caos apacible y una taza de café a medio terminar junto a su portátil. Linda, dijo, estás diferente últimamente. No en el mal sentido, solo concentrada. Sea lo que sea que estés persiguiendo, espero que sea por ti, no en contra de otra persona. Quería decir que eran ambas cosas, pero simplemente asentí. Cuando Stanford me ofreció una plaza de doctorado totalmente financiada, no se lo dije a mis padres. Ni siquiera se lo dije a Sophie. Metí mis cosas en el coche, un Honda abollado con el maletero lleno de cuadernos y plantas marchitas, y conduje hasta que las señales de la autopista indicaron California. En algún punto entre los marcadores de millas, dejé de sentirme como una hija. Ahora era otra cosa. Stanford era un planeta diferente. Allí la gente no medía el valor en atención. Lo medían en descubrimientos. Pertenecía al turno de noche del laboratorio, pipetas, listas de reproducción, luces fluorescentes. Por una vez, el silencio no significaba abandono. Significaba concentración. De vez en cuando, mi teléfono se iluminaba con el chat familiar, fotos de las vacaciones a las que no me invitaron, el anillo de compromiso de Sophie, las descripciones de mamá sobre mis hermosas hijas. Las miraba con la curiosidad distante de una extraña. Entonces, un día, me llegó un mensaje solo a mí: he oído que has terminado tu doctorado. Felicidades. Quizás ahora puedas ayudar a tu hermana con su idea de negocio. No había un signo de interrogación después de las felicidades. Solo una expectativa. Borré el mensaje y bloqueé el número. Pasaron los años. Mi trabajo se convirtió en una empresa emergente, una pequeña compañía de biotecnología construida a base de largas noches y una fe obstinada. Mark Reynolds se unió como socio. Agudo, amable, sensato. Construimos algo que importaba, algo real. Cuando los inversores llamaban, me llamaban Doctora Ayes. El mismo nombre que una vez no significó nada en el chat de mi grupo familiar ahora abría puertas en lugares que ellos nunca habían pisado. El éxito llegó silenciosamente al principio, y luego todo de golpe. Rondas de financiación, titulares, una oferta de adquisición. Y fue entonces cuando el ruido me encontró de nuevo. Un amigo me envió un mensaje: tu madre acaba de publicar algo sobre ti. Abrí Facebook por primera vez en años. Allí estaba Margaret Ayes sonriendo orgullosa junto a Sophie. Tan orgullosa de mis hijas. Una dirige un negocio. La otra acaba de hacer un descubrimiento científico. Los sacrificios de una madre finalmente valen la pena. Sacrificios. Las palabras se sentaron como plomo en mi garganta. Me quedé mirando esa publicación hasta que los bordes se volvieron borrosos. No era solo una mentira. Era una reescritura de la historia. Había borrado años de silencio, reemplazándolos con una gratitud que nunca demostró. Por un momento, quise comentar, recordarle que no había hablado con ella en casi una década. Pero entonces me di cuenta de que no había publicado eso para mí. Lo había publicado para ella misma. Así que no hice nada. Y eso es lo que la volvió loca. Semanas después, mi asistente me avisó por el intercomunicador.
Linda, hay una mujer aquí preguntando por ti. Dice que es de la familia. Me quedé helada. Familia. La palabra que había enterrado hacía años. Hazla pasar, dije, con la voz firme pero el corazón acelerado. Y cuando la puerta se abrió, olí su perfume antes de verla, vainilla y culpa, ambos demasiado dulces para ser reales. Se veía exactamente como la recordaba, pelo inmaculado, perlas, una confianza que llenaba cualquier habitación antes de que hablara. Linda, dijo, con los brazos abiertos como si esto fuera una reunión, no una intrusión. Me levanté lentamente. Mamá. Miró alrededor de mi oficina, haciendo inventario, paredes de cristal, patentes enmarcadas, el zumbido del éxito. Así que aquí es donde ocurre toda la genialidad, dijo. Ni siquiera nos lo dijiste. Imagina mi sorpresa al leer sobre mi propia hija en Forbes. Forcé una sonrisa. Podrías haber llamado. Oh, lo hice, dijo con ligereza. Cambiaste tu número. Supuse que estabas ocupada, así que pensé en visitarte. La familia debería celebrar junta, ¿verdad? Su tono goteaba miel, pero sus ojos escaneaban mi escritorio, buscando algo. Le indiqué la silla. Siéntate. Abrió su bolso con un cuidado deliberado y sacó una hoja de papel doblada. En realidad, he venido porque he estado pensando mucho en todo lo que he hecho por vosotras. Todos los sacrificios, los años criándoos, chicas. No ha sido fácil. Algo frío se deslizó por mi espina dorsal. ¿De qué estás hablando? Desdobló el papel y lo deslizó sobre mi escritorio. De esto, dijo, sonriendo. Eché un vistazo, líneas mecanografiadas, detalladas, matrícula de escuela privada, comidas, trabajo emocional. Y al final, un total limpio, $1.000.000. No era una broma. Levanté la vista. ¿Me estás pidiendo que te pague $1.000.000 por ser mi madre? Su sonrisa no se movió, pero sus ojos se endurecieron. Por todo lo que sacrifiqué, por todas las cosas que nunca podrías pagar. Se me cortó la respiración. La familia no funciona así. Familia, espetó, su voz de repente afilada. La familia no abandona a la mujer que les dio todo. Tragué saliva con fuerza. Tú elegiste tenerme, mamá. Los hijos no les deben nada a sus padres por haber nacido. Por primera vez, vaciló. Luego se inclinó más cerca. No puedes o no quieres. Pude haber tenido una vida, una carrera, un marido que se quedara. Pero en cambio, os lo di todo a vosotras. Sus palabras resonaron, pero algo dentro de mí permaneció inmóvil. Había vivido mi vida tratando de no disgustarla. Eso terminaba aquí. Ayudaré con tus gastos, dije en voz baja. Pero no con esto. Su rostro se congeló. Entonces ya no eres mi hija. Se puso de pie, se alisó la chaqueta y se dirigió a la puerta. En el umbral, se volvió. Tu padre se avergonzaría de en lo que te has convertido. Y cuando se fue, el silencio que siguió no estaba vacío. Era pesado, vivo y, afortunadamente, definitivo. Durante mucho tiempo después de que la puerta se cerrara, no me moví. El zumbido del aire acondicionado llenaba el silencio. Dejó tras de sí un ruido blanco y estéril que casi sonaba a paz. Entonces me golpeó de repente. El temblor, la incredulidad, el dolor sordo que parecía más antiguo que mis huesos. Me recliné en mi silla y me quedé mirando ese trozo de papel en mi escritorio. $1.000.000. Una factura por la maternidad. Cuando finalmente llegaron las lágrimas, no fueron ruidosas. Fueron comedidas, como algo que mi cuerpo había estado almacenando durante décadas, filtrándose finalmente por una grieta. Por la mañana, ya no lloraba. Había terminado. Entré en el laboratorio temprano, antes del amanecer, antes de que nadie más pudiera ver los estragos en mi rostro. Las máquinas zumbaban suavemente, constantes y leales. Comencé una nueva síntesis, escribí notas con la misma precisión que siempre había tenido y me dije que así es como se sana, con orden, con pruebas, con certezas. La doctora Cruz me encontró una hora después, sosteniendo una taza de café. Me miró y luego miró el espacio vacío detrás de mis ojos.
Vino, ¿verdad? No pregunté cómo lo sabía. Ella siempre lo sabía. Quiere dinero, dije. 1 millón. La doctora Cruz no se inmutó. ¿Y tú qué quieres? Pensé durante un largo momento. Paz, dije. Pero no creo que sea reembolsable. Esa noche, me senté en el suelo del baño de mi oficina, todavía con el vestido color champán de la fiesta, con las manos temblando tanto que apenas podía respirar. El espejo frente a mí reflejaba a alguien tranquila, distante, alguien que no reconocía. La mujer que construyó una empresa que salvaba vidas se estaba rompiendo silenciosamente en la esquina de su propio éxito. Recordé cada cena de domingo donde mi madre decía, hacemos todo por vosotras, chicas. Cada viaje silencioso a casa donde intentaba creerla. Cada vez que excusaba su crueldad como estrés. Y de repente pude verlo por lo que era. No sacrificio, sino control. Daba para poder poseer. Le envié un mensaje a Mark, no vengas esta noche. Necesito pensar. 2 días después, me reuní con mi abogado. Le dije que creara un fideicomiso para mi madre, lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, nada más. Condiciones estrictas, dije. No puede tocar el capital. No hay retiros más allá de la asignación mensual. Él levantó una ceja. La estás protegiendo de sí misma. Negué con la cabeza. Me estoy protegiendo de ella. Las llamadas comenzaron la semana siguiente. Al principio, estaban enfadados. Te arrepentirás de esto, Linda. No puedes borrarme. Luego se volvieron suplicantes. Te perdono, cariño. Solo envía el dinero para que podamos ser una familia otra vez. Para la tercera ronda, se convirtieron en amenazas. Quizás los medios de comunicación deberían saber lo desagradecida que eres. Dejé de contestar. Mark me observó una noche, sentada en el sofá, mi teléfono iluminándose una y otra vez. No tienes que leerlos, dijo. No lo hago, le respondí. Solo necesito ver hasta dónde llegará. Finalmente, los mensajes disminuyeron. El ruido se desvaneció hasta convertirse en estática. Y una mañana, no había más llamadas perdidas, ni nuevos correos electrónicos, solo silencio. Ese silencio se sintió ganado. Un mes después, la doctora Cruz me llamó a su oficina de nuevo. Has estado trabajando como si alguien te persiguiera, dijo suavemente. ¿Ha terminado? Asentí. Casi. Me entregó un sobre. Entonces tómate este fin de semana libre. Ve a algún lugar que no esté construido a base de adrenalina. Dentro había un billete impreso para un retiro costero, un lugar donde el ruido del laboratorio sería reemplazado por las olas. Esa noche, me paré junto a la ventana de mi oficina. Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal como estrellas distantes. Pensé en la mujer que me había criado, en cómo había confundido el miedo con el amor y la culpa con la lealtad. Y pensé en mí misma, finalmente libre, finalmente respirando una vida que no era prestada. La ceremonia de adquisición tuvo lugar 3 meses después. Nuestra empresa había sido valorada en 80 millones. Inversores, periodistas, champán, toda la ilusión del triunfo. Sonreí para las fotos, estreché manos, dije todas las palabras correctas. Nadie vio la pequeña cicatriz bajo la perfección, el espacio donde había cortado el último hilo de su control. Después de los discursos, salí a tomar aire. La noche era fresca, el viento del Pacífico tan cortante que se sentía como una purificación. Mark se unió a mí, entregándome un vaso de agua en lugar de champán. ¿Estás bien?, preguntó. Lo estoy, dije. Y lo decía en serio. Pero la paz, he aprendido, no se queda quieta por mucho tiempo. Pasaron 8 años. La empresa prosperó. Construimos. Sanamos. Vivimos. Y entonces, una mañana de otoño, conduciendo por Seattle para una conferencia, la vi de nuevo. Estaba sentada en un bordillo fuera de una cafetería, con un vaso de papel en la mano, el pelo canoso y enredado, la mirada apagada, pero inconfundible. Por un segundo, olvidé cómo respirar. El mundo se quedó en silencio de esa manera peligrosa en que solía hacerlo. Aparqué,
compré 2 cafés y me senté a su lado. Al principio no me reconoció. Luego susurró, Linda, como una pregunta que temía terminar. Hablamos durante 1 hora. Medias verdades, fragmentos, cosas demasiado frágiles para nombrar. Dijo que estaba enferma. El orgullo se había llevado lo que el mundo no había hecho. Cuando me fui, organicé ayuda a través del fideicomiso. No como una hija que paga una deuda, sino como un ser humano que se niega a la crueldad. No la perdoné ese día, pero dejé de permitir que su historia definiera la mía. Y cuando me alejé en coche, la ciudad parecía más suave, como si finalmente me estuviera dejando ir. No le conté a nadie sobre ese encuentro durante mucho tiempo. Ni a Mark, ni a la doctora Cruz. No se sentía como un secreto. Se sentía como un cierre. No tenía que actuar. La semana siguiente, recibí una llamada del trabajador social que supervisaba su caso. Dijeron que había aceptado la ayuda, pero se negó a incluirme como contacto de emergencia. Casi me reí. Incluso al final, quería tener la última palabra. No luché contra ello. En cambio, me centré en las pequeñas misericordias. Estaba a salvo. Tenía comida. No estaba en la calle. El resto ya no era mi trabajo arreglarlo. Algunas noches me sentaba en mi balcón, mirando la ciudad, pensando en cómo la paz no es ruidosa. No ruge como la venganza ni se estrella como el desamor. Zumba, constante y silencioso, como las máquinas del laboratorio que una vez mantuvieron mi mundo unido. La doctora Cruz se jubiló ese invierno. En su cena de despedida, tomó mis manos y dijo, has construido todo lo que una vez deseaste que alguien construyera para ti. No olvides descansar dentro de ello. Le prometí que lo intentaría. Mark y yo hicimos crecer nuestra empresa lentamente, con cuidado. Creamos becas para chicas en ciencias, niñas que me recordaban a mí misma antes de que el silencio se endureciera. Cada vez que veía a una de ellas iluminarse por un descubrimiento, algo en mí también se ablandaba. Una mañana, llegó una carta. Sin remitente, solo mi nombre con una letra temblorosa. Dentro, una línea en papel normal, gracias por el café. Sin disculpas, sin firma. Y sin embargo, fue suficiente. Esa tarde, conduje hasta el lago cerca de nuestro antiguo barrio. El agua estaba quieta, con esa clase de quietud que contiene la respiración antes del amanecer. Susurré un adiós que nadie escuchó y lo dejé hundirse en las ondas. La libertad no se parecía a la victoria. Se parecía a la calma. Por primera vez, comprendí que el amor no siempre te sana. A veces te enseña en quién debes convertirte sin él. La gente piensa que el cierre es una conversación, un final ordenado donde todos se abrazan y lloran. No lo es. Es el momento en que dejas de esperar la disculpa que nunca llegará y vives de todos modos. No odio a mi madre. Tampoco la quiero. Solo le deseo paz en algún lugar lejos de la mía. Si alguna vez has tenido que construirte a ti mismo desde el silencio que tu familia dejó atrás, sabe esto, no le debes a nadie por sobrevivir. No les debes tu perdón para mantenerte libre. Comparte tu historia en los comentarios. Alguien ahí fuera necesita oírla. Y si esta historia te ha encontrado, quédate.